Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El reino del norte cayó por su idolatría. ¿Pero cómo fue su caída? ¿Cómo era que atacaba el imperio asirio y quién fue quien los conquistó? ¿Qué sucedió con esas 10 tribus del reino del norte? ¿Les tomó por sorpresa la llegada de Asiria? Acompañemos a Alex y a Marcelo en el estudio de este importante pasaje de la historia del pueblo de Dios, aquí, Entre Semana. Seguimos con Un pueblo, dos almas, la serie que ya tenemos más o menos 7, 8 episodios que hemos comenzado explorando este tema de el reino dividido. Pero antes de eso, paréntesis, sabes que la semana pasada celebramos 40 episodios. Gracias, con Ever, Entre Semana, por impulsarnos a hacer esto. No sabíamos que iba a ser un maratón que no termina más, pero no, ha sido una bendición, la verdad. No, sí, la verdad. De forma personal y aún escuchar. Sabes, el otro día estaba hablando con un exalumno de un país de Centroamérica. Me dice, no, profe, ha sido muy lindo escuchar los podcasts. Y yo dije, wow, los rastreo ahí por las redes sociales y saber que no solamente tiene un impacto a nivel de la iglesia local, que es nuestro objetivo primario, sino que también puede trascender. Y ha sido interesante esta experiencia de vincularlo con la predicación del domingo. Sí. Ha sido primera vez que hacemos algo así. Primera vez que lo hacemos y creo que nos ha funcionado bastante bien porque los domingos solemos tal vez agarrar algo más para tu semana, algo más práctico, algo más día a día, pero esto nos permite un espacio donde podemos entrar tal vez un poco más en la historia, en las cosas que, ahora que entiendo el panorama completo, claro, ahora sé. Fue, por lo menos para mí de manera personal, algo muy agradable poder leer, por ejemplo, el libro de Amós y poder entender de todas las cosas del cual hablaba, que tal vez antes era algo como suele decir, una caja negra. Claro, ¿no? O el libro de Amós solos, totalmente descontextualizado, ¿no? Uh-huh. Sí, pero decir, ok, ya sé por qué lo está hablando, por qué viene el juicio a esta nación, yo entiendo por qué viene el juicio a tal otra nación, y ya podía imaginar dónde era que quedaba en la geografía, pero yo creo que es importante porque trae una cierta riqueza a nuestro estudio personal de la Biblia. Sí. De aquí en adelante, cuando tomo el libro de Oseas, no solamente voy a pensar en que Dios le mandó a casarse con una prostituta y después tuvo un montón de hijos y después la dejó y todo, y eso en sí mismo es una historia hermosa, claro, pero si no entiendo ¿a qué se refiere? El contexto y mensaje. El contexto totalmente del pueblo de Israel y todo lo que sucedía, pues entonces se pierde mucho. Sí. Pero bueno, hemos hablado acerca de, por lo menos en cuanto a la parte moral, la caída de Israel, su idolatría. Tomamos como base Segunda de Reyes, capítulo 17. Hablaste de eso el domingo, ¿no? Domingo. Y el episodio de hoy es eso, es la caída de Israel, pero complementando un poco lo del domingo. Vimos ahí, tú nos hablabas que la gran causa de la caída de Israel fue la idolatría, y como ahí en Segunda de Reyes 17... Dios le dice, ¿no? Que se fueron. Fíjate ahí, capítulo 17 de Segunda de Reyes, ¿no? Verso 7, dice, y temieron a dioses ajenos, y los hijos de Israel hicieron cosas secretamente, cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos, levantaron estatuas, quemaron allí incienso. Verso 12, servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y explicaste, ¿no? Cómo esos ídolos nos siguen contando mentiras hasta el día de hoy. Pero ¿qué hay detrás de la caída de Israel? ¿Qué más podemos entender? El imperio que Dios usó, ¿qué lugar toman los profetas? ¿Hubo advertencia? ¿No hubo advertencia? ¿Qué fue lo que hizo Asiria, ¿no? con el pueblo de Israel? Situamos la caída más o menos año 722 antes de Cristo. Cuando viene el reino de Asiria. En realidad fue la segunda ola, ¿no? Porque eso fue bajo Sennacherib. Los asirios ya habían metido varias veces. Se habían metido, habían tenido varias confrontaciones. En realidad esto fue uno de los momentos ya cuando llega Tiglat-Pileser con Manasés,
Manahem. Eso tiene. Manahem, ese era. Pul. Sí. El Pul. Es Pul. Es el nombre babilónico. Ajá. Por cierto, estábamos hablando acerca de eso. No para meternos mucho en detalles, pero es interesante. Todo el libro de Primera y Segunda de Reyes se fue completando cuando los judíos estaban en exilio en Babilonia. Entonces, por eso usa un nombre que es el nombre babilónico para este rey de Asiria. Y podemos ver cómo es que el compilar esto les fue recordando las razones por las cuales ellos se encontraban en Babilonia. Entonces, mirando hacia atrás y mirando a sus hermanos en Israel, ellos hicieron este resumen en capítulo 17. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos cayeron? Cayeron a causa de la idolatría. Ahora, algo curioso, hablamos la semana pasada, el jueves pasado, acerca de la locura del poder, ¿no? Y cómo es que el poder era algo que terminaba afectando cada cosa y ellos querían hacer como las demás naciones. Al entrar a ese juego, terminaron pagando el precio. Sí. Porque la razón por la cual Asiria llevó, o sea, si vamos a pensar, no tanto en términos teológicos ni espirituales, en términos geopolíticos, lo dice en capítulo 17, versículo 4, dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. Entonces lo que hace es, habla con Egipto y dice, oye, Egipto, vamos a hacer algo, vamos a ir contra Asiria. Contra Asiria. Lo mencionamos en algún episodio, creo que hace como 2 o 3, que Asiria al noreste y Egipto al suroeste, era como que, ok, si Egipto viene contra mí, me apoyo en Asiria en vez de apoyarme en Dios. Si Asiria viene contra mí, voy a Egipto. Y decíamos como que Asiria y Egipto tenían en la tierra de Israel su patio trasero donde hacían sus guerras, ¿no? Y claro, al ser este rey Oseas, buscar ayuda en Egipto, de alguna forma fue lo que encendió desde el punto de vista, como dijiste, geopolítico, la invasión de Asiria. Ahora, es muy interesante, pensando un poco en esto, que cómo actuaba Asiria, ¿no? Hay bastante en información histórica, militar. Hubo hace no mucho en el Museo Británico, hace como 4 años atrás, toda una exposición no recuerdo el nombre ahora, pero fue el penúltimo rey asirio, que él se llamaba rey de Asiria, rey del mundo. El rey de reyes, Salmanaser, ¿no? Algo así, bueno, ya esos nombres medios raros. Ese mero. Ese. pero es interesante, hay información, y es muy duro las cosas que hacían los asirios, ¿no? Y esto hay que ponerlo en contexto. ¿En qué sentido? Capital de Asiria es Nínive. Sí. Estamos hablando de año 722, llega Asiria, después de varias incursiones, pero la destrucción final del Reino del Norte. 40 años antes aproximadamente se sitúa el ministerio del profeta Jonás. Todos conocemos la historia de tipo escuela dominical. ¡Ay, Jonás! Y el pez. Pero nos olvidamos que Jonás va a Nínive, capital de Asiria. Todos nos preguntamos por qué razón Jonás no quería ir a Nínive. Bueno, ahora déjame contarte algunas cosas que hacían los ninivitas, capital de Asiria. Ellos dicen que cuando conquistaban un lugar, la forma de amedrentar al ejército era agarrar a los niños y estrellarlos contra las rocas. Agarraban mujeres embarazadas, abrían sus vientres, empalaban a los hombres, los desollaban, o sea, les quitaban la piel y los ponía como trofeos de guerra, ¿no? No solo eso, sino que a los que sobrevivían mutilaban muchas veces nariz, lengua, sus orejas, y los usaban como verdaderas mulas para llevar grandes rocas para hacer sus construcciones. Ahora, ese era el contexto al cual Jonás tenía que ir. Claro, y algo interesante, una de las razones por la cual lo sabemos es porque estos eran las cosas que ponían en el palacio. Así es. O sea, esto no era la historia secreta de Asiria. No. Lo ponían para que los vean ellos todos. se jactaban de eso. Entonces llegaba cualquier persona que quería tener audiencia con el rey. Esto es lo que encontraban en el salón de espera. Y era una cosa donde cada uno
de estos reyes se podía comparar con Hitler. O sea, Hitler quedaba como la Madre Teresa al lado de estos reyes, porque ellos se jactaban. O sea, mira lo que dice uno de los reyes. Bueno, que mencionaste se llama Asurbanipal. Ese mero. Gracias. Él tiene una batalla con los elamitas. Los elamitas viven donde es actualmente Irán. Y él, cuando quiere describir todo lo que hizo con los elamitas en batalla, dice: las tumbas de los reyes anteriores que no temían a Asur e Ishtar, mis señores, y quienes habían plagado a mis padres, yo destruí, yo los expuse al sol, sus huesos los llevé a Siria, les dejé inquietos y les quité las ofrendas de comida y de agua. O sea, lo que él hizo, estaba tan enfadado con estos hombres que le sacaron los huesos de los reyes anteriores y los llevaron a Siria para decir, toma. Bueno, otra de las cosas que leí que hacían era, vencían a un ejército y los sobrevivientes estaban obligados a llevar como collares las cabezas de sus reyes o de sus autoridades. Sí. ¿Viste? Y era como, ok, vas allá, ese es tu rey, ahora lo vas allá como un collar, la cabeza colgando. La cabeza decapitada de esa persona. Y entonces tenían que ir caminando por la ciudad con eso. Sí, eran sumamente sanguinarios, totalmente. Sí. Ahora, uno podría, no va a faltar la primera objeción, ¿no? Ay, qué malo Dios, que permitió y no les avisó a los israelitas, ¿no? Que los asirios iban a llegar. Es interesante, el mismo pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 17, lo mencionaste el domingo. Y solamente lo hiciste una mención. Nosotros ahora vamos a mencionar también un poquito nada más, porque vamos a hablar de esto a nivel de iglesia, ¿sí? Si para los que nos escuchan y no están en la iglesia, bueno, pueden después escuchar las predicaciones, pero mira qué interesante el verso 13. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Fíjate qué interesante, dos o tres conceptos acá. Dice que viendo la idolatría, Dios amonestó a través de los profetas. Entonces ahí es donde se unen los libros históricos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, con todos los profetas, ¿no? Claro. Ahí algunos no se ponen de acuerdo, pero desde Abdías, los primeros Joel, Jonás, Oseas, Amós, son todos los primeros profetas que aparecen. Oseas y Amós específicamente van al norte, sí, al reino de Israel. O sea, fueron dos profetas que hablaron específicamente al reino del norte. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Los profetas se levantan como señal de juicio, pero también como señal de testimonio. Claro. En el sentido de llamar al pueblo al arrepentimiento, de decirles: hey, esto no está bien, condenando el pecado, pero no era solamente una actitud, o sea, no solamente era un mensaje condenatorio, sino era un mensaje donde había una esperanza. Lo que pasa es que la esperanza implicaba fe y arrepentimiento. Claro. Pero por eso dice el versículo 14, pero ellos no creyeron en Jehová, su Dios. Ese concepto es muy, muy interesante, porque eso nos da la perspectiva del ministerio profético. Los profetas en Israel se levantaron porque los levitas no hicieron su chamba, los sacerdotes no hicieron su chamba, los reyes no hicieron su chamba de enseñar lo que era la ley de Jehová, y todos los mensajes de los profetas tienen mucha conexión con Levítico, con Deuteronomio, de hey, ustedes tienen que ver que lo que están viviendo es consecuencia de su pecado, ¿no? Sí, sí. Bueno, el mismo Amós, en capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ese versículo es increíble, ¿no? Sí, entonces es una cosa donde nadie puede decir: hey, me agarró de sorpresa. No, fue una decisión deliberada rechazar lo que dijo este profeta, lo que dijo Dios por medio del profeta. Y ahí es donde es curioso, porque
podemos ver que la consecuencia que llevó Israel era una consecuencia a causa de una decisión deliberada que ellos tomaron. Claro. De entrarle al juego de las naciones, empezar a jugar como ellos, empezar a buscar su confianza por medio de las alianzas, por medio de las maneras prácticas de, oye, mira, me uno con tal, peleo con tal, hago alianzas con tal, ahí se involucran todos los dioses, ¿no? Ahí hablamos el domingo acerca de las cuestiones geopolíticas de la idolatría, ¿no? No era solamente, pues me cae mejor este dios sobre este otro dios. No. O sea, habían razones el mismo Jeroboam. Él hace un dios para evitar la migración desde el norte al sur. Y es interesante, Amós es el que va ahí. Ajá. O sea, ahí te muestra, Amós va a Betel y va y profetiza contra eso. Y es interesante lo que le dice el profeta que lo rechaza a Amós. Le dice, hey, vete a tu tierra y habla ahí de tu Dios. O sea, había abiertamente un rechazo. Y Amós les dice explícitamente, capítulo 4, versículo 2, Jehová, el Señor, juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos. Bueno, esa era otra técnica de los asirios. Los ponían tipo anzuelos. ¿Cómo se llama el dios de los asirios? ¿No era Dagón? Era Dagón. Dagón, creo. Sí, bueno, si no, corríjanos, por favor, pero la memoria a veces nos falla. Un dios asociado con los peces. Con los peces. Entonces, cuando llevaban a sus cautivos, los llevaban con ganchos. Dice, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. O sea, y esto era cientos de años antes de que esto sucediera. Esto eran los días de Usías, días de Jeroboam II. Recién empezando la decadencia del reino de Israel, Dios ya mandó un profeta. Sí, ahora, ponte a pensar algo interesante, ¿no? Pensando en el hecho de que Jeroboam II fue el que escuchó a Amós. Vimos que Jonás predice acerca de Jeroboam II. Y dice que Jeroboam II iba a retomar las tierras que habían perdido sus padres, ¿no? Ponte a pensar. Estás en el mejor momento de Israel. Estás en un momento donde ya estás ganando victorias. Estás diciendo, sí, esto funciona. Y llega un fulano del sur, de tu enemigo Judá, para decir que viene destrucción. Pero la única cosa que ves a tu alrededor es prosperidad. ¿Será que esto quizás era difícil de creer? Y probablemente. Y es ahí donde hay algo que marca, Alex, en lo que tú dices, pensando en difícil de creer. Muchas personas hablando de que, es que si es por fe es muy fácil. Bueno, hay un autor que escribió un libro difícil de creer, donde dice que no, que para ser un hijo de Dios hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle, y 10.400 reglas y mandamientos. Lo que pasa es que sí es difícil creer. En el sentido de, yo veo prosperidad, porque está todo mal. Poniéndonos en los zapatos de aquellos israelitas, yo veo que la cosa anda bien. Yo veo que estamos dentro de todo bien. ¿De dónde salió este tipo? Amós. ¿Quién lo conoce, Amós? ¿Quién lo conoce? Si él no es profeta ni hijo de profeta. Y claro, ¿de dónde salió? Es más, es un tipo pobre, del sur. Ni siquiera es de los nuestros, es del sur. O sea, ¿de dónde viene? Entonces, pero ahí es donde siempre hubo corazón fértil. ¿A qué me refiero con eso? Que acercarse a Dios siempre es por gracia, por medio de la fe. Claro. Ahí mismo en pasaje paralelo de Reyes, en Segunda de Crónicas, capítulo 11, voy más atrás al tiempo de Roboam, cuando Jeroboam hace los 2 becerros, ¿no? Mira qué relata. Dice que tras aquellos, los levitas acudieron también de todas las tribus de Israel del norte, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y se fueron al sur. O sea, ¿qué te muestra? No es que Dios eligió un remanente conforme a su soberana voluntad, como algunos suelen usar la soberanía para explicar cualquier cosa. Fueron los que creyeron al mensaje de los profetas. Oye, ¿será que es así? Vámonos. Nos vamos a Judá, y personas de cada tribu del norte emigraron al sur y se quedaron ahí porque empezaron a ver que la prosperidad material era diametralmente opuesta, ¿no? a
a la profundidad espiritual. Entonces, ¿qué te muestra eso? Que de una u otra manera, siempre el mensaje de los profetas, si bien fue en juicio, había una puerta. Citaste a Amós recién, en el capítulo 5, aparece creo que más de 6, 7 veces el concepto, buscadme y viviréis. Sí. Pero no busques allá, no busques acá. Buscad al que hizo las Pléyades, el Orión, buscadme a mí y van a vivir, ¿no? Pero buscarlo implicaba creer en el mensaje que daban los profetas, ¿no? Y es interesante, el mismo profeta Amós, en sus mensajes, habla de que va a haber una especie de como la palabra que usé recién, de remanente. Fíjate, en el capítulo 3, verso 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Después en el capítulo 5, verso 3, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Y después en el capítulo 9, verso 9, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, y no cae un granito en la tierra. O sea, van a ser zarandeados, va a quedar muy poco, pero algo va a quedar. Sí. ¿Quiénes? Los que escucharon el mensaje de los profetas. O sea, la caída de Israel no fue una caída donde a Dios le llegó el enojo y ahí te mando a Siria. Sí. No, hubo testimonio a través de los profetas, hubo advertencia, fue muy claro lo que leías recién, y aquel que quería se podía acercar, pero era por fe. Y claro que ahí es difícil de creer, ¿no? Sí, y creo que ahí es donde queda esa advertencia tanto para Israel en su tiempo y para nosotros también. Ninguna cosa que suceda en cuanto al juicio de Dios suceda desapercibido. Aún, o sea, muchas veces está esa pregunta, ¿no? ¿Y qué sucede con las personas que no conocen de Dios? Que van a pasar una eternidad en el infierno. Eso no se me hace justo. Bueno, en Romanos incluso habla acerca de la conciencia del hombre siendo una ley a sí mismo, acusándole o excusándole. Entonces, aún Dios, a las personas que nunca han escuchado acerca de Jehová explícitamente, Dios les ha dado una advertencia aún en su propia conciencia. El mismo Romanos 1 habla, ¿no?, de su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de la creación. Sí. De modo que no tienen excusa. O sea, siempre ha dado testimonio, ¿no? Sí. De una u otra manera. Sí. Y creo que nosotros cuando sentimos ese juicio, esa ira de Dios que describen los profetas, es a causa de Dios dándose la vuelta a causa de nuestro pecado. O sea, Dios queriendo entrar en una relación con nosotros, nosotros lo rechazamos. Yo creo que es clarísimo en Oseas, cuando dice, capítulo 13, versículo 5, yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en tus pastos se saciaron y repletos. Se ensorberció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Dice en versículo 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Entonces, como que Oseas ya está cerrando este círculo, ¿no? Que comenzó en 1 Samuel capítulo 8. Dice, ¿dónde está? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y podemos ver que esta es la consecuencia de lo que tú pediste. Claro. Y así cayó Israel. Jugándole al juego de tronos, empezamos con el rey Saúl, pero ahora terminaron con el rey, no sé cómo se llama el rey, Sennacherib era el rey. Y después Sargón II era el que completó la destrucción y llevó cautivos. Entonces comenzaron con Saúl, terminaron con Sargón. Qué locura, ¿no? Y cómo uno ve ahí la línea el hilo que conduce. O sea, 1 Samuel 8, con todo lo que la caída de Israel, es muy claro, más el mensaje de los profetas. Ustedes quieren rey, ahí lo van a tener. Y cómo las decisiones siempre tienen consecuencias. Claro. Pensando eso, Asiria tenía una práctica muy interesante.
Asiria se llevaba algunos, pero lo que hacía Asiria era repoblar. Ajá. O sea, para extender su imperio, ellos sacaban la mejor gente de los lugares conquistados y llevaban gente nativa de ellos a ese lugar para que se mezclaran, y de esa manera conseguían dos cosas. Conseguían que las personas de ese lugar adoptasen, ¿no?, la cultura de ellos, y dos, hacían que se perdiese la identidad de la nación conquistada. Bueno, eso no es algo muy alejado de nuestra historia y nuestro tiempo actual. Hace unos años, Rusia tomó Crimea, que era la parte del sur de Ucrania. ¿Por qué tomó y cómo es que tomó Crimea de manera tan fácil? Porque durante años, cuando era la Unión Soviética, iban mudando personas de Rusia a Ucrania, a diferentes partes, y Crimea era uno de los lugares donde más rusos pusieron, porque les convenía. Había puertos que no se congelaban en el invierno, entonces Crimea era de mucho valor para la Unión Soviética. Entonces, cuando ya Ucrania se vuelve país independiente, Rusia todavía quiere ese terreno. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, los rusos y todos los demás están pidiendo que nosotros intervengamos. Hicieron un plebiscito y quedó Crimea de vuelta parte de madre Rusia. Entonces, los asirios hacían lo mismo. Exactamente lo mismo. Y mira, y lo dice el texto bíblico, capítulo 17 de Segunda de Reyes, verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora, ese es el origen de lo que en tiempos de Jesús conocemos como los samaritanos, que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Típica predicación de Juan capítulo 4. No, y judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Y por qué no se llevaban? Porque no se llevaban. No se llevaban por esto. Esta es la razón por la cual no se llevaban. Porque para los judíos que habían sido fieles a la voz de los profetas, que habían buscado, que habían creído en el mensaje de los profetas, estos eran aquellos que no creyeron y se mezclaron. Se mezclaron con gente de Asiria, de toda la zona de la zona de Mesopotamia. Y claro, ahí por eso en Juan capítulo 4, tú ves que la samaritana dice, nosotros adoramos en el otro monte, y nosotros tenemos nuestra propia... Bueno, de hecho, tú sabes que siguen. Hay un samaritanismo que todavía existe, y ellos tienen su propio Torah. Ellos tienen todavía sus sacerdotes. Ellos continúan con una versión de judaísmo, y sí, adoran en el monte Gilgal, pero hasta el día de hoy tienen como un tipo de templo, y eran completamente diferentes a los judíos. Y sí, era razón, o era la consecuencia de esta conquista. Sí, es interesante, más que nada, cerrando un poquito el capítulo de la caída de Israel, al entender un poquito más el contexto, como decías tú, hay una lección para nosotros en cuanto al mensaje de los profetas y la sensibilidad. Pero creo que es bueno mencionarlo, porque si tú buscas en internet qué pasó con las tribus del norte que se perdieron, internet es tan grande como Narnia, ¿no? Puede aparecer cualquier cosa. Los mormones dicen que José Smith, que encontró el libro del Mormón, y inventan esta leyenda, ¿no?, que primero no tiene ninguna evidencia histórica, y que es el fundamento para esa secta, es que ellos son los descendientes que migraron y terminaron en América. ¿Cómo? No tengo idea. Bueno, pero incluso ellos mencionan dos tribus que nunca existieron. Pero ahí te das cuenta, o sea, si llegas a buscar en internet qué pasó con las tribus del norte, algunos te van a decir, no, fueron los judíos que se fueron a Japón, los judíos que están en todas partes. Están en Etiopía. Y lo interesante es que, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 30, tiempo de sequías, dice que fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Estamos en el tiempo del rey Ezequías, vamos a ver eso este domingo.
Ya el reino del norte no existía como reino del norte, pero había un remanente. Sí. Ese remanente eran los que habían creído, los que habían dicho, no, Amós tiene razón, Oseas tiene razón, voy a buscar a Jehová. Se fueron al reino del sur, creyeron el mensaje, y en el tiempo del rey Ezequías le dice, hey, volveos, vosotros que sois el remanente. Y eso nos muestra que en realidad fueron tribus que nunca se perdieron. Claro. Sino que lo que pasa es que no tenemos el registro, quiénes fueron con nombre y apellido. Lo bueno que eso no es problema nuestro. Conoce el Señor los que son suyos, dice, ¿no? Según de Timoteo capítulo 2. Pero qué interesante es ver cómo se construyen muchas veces leyendas y teorías que, además de no tener ningún sustento histórico, la Biblia ya nos dice qué es lo que sucedió. Claro. ¿No? Sí, no hay mucho misterio. Yo creo que eso también responde a esas leyendas. Lo que quieren es una historia donde no, sí, la gente no eran tan malos como se pintaba. O sea, claro, ellos sí escaparon y ellos... No. O sea, desafortunadamente, los que no llegaron al sur fueron llevados a Siria y sufrieron las consecuencias de su decisión. Así es. Y yo creo que eso es una historia que aterra, porque es una historia que nos puede pasar a nosotros. Dios, así como Israel nos da a nosotros las oportunidades día a día a dar la vuelta, a ir con Él, allá a dejar el juego de las naciones, a dejar el juego de la cultura, a dejar el juego de las fuerzas que nos van influenciando día con día, y buscarle a Él, aunque sea inconveniente ante los ojos de este mundo, aunque sea algo que los demás lo vean como algo raro, como algo extraño. Tenemos esa oportunidad, tenemos su palabra, tenemos sus profetas que siguen hablándonos. Totalmente. Y nosotros tenemos en nuestra mano la posibilidad de regresar a Jehová, porque Él ya hizo todo por su lado. Así es. ¿No? Aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. ¿Qué más necesitamos? Creer y volver. Solamente a modo de cierre, pensando en esto de la pérdida de identidad de la nación de Israel, y en lo que decías recién, ¿no sientes que de alguna forma esa locura del poder que ha agarrado a la iglesia, ese deseo que ha tomado, que ha encandilado a la iglesia de queremos ser como las demás naciones, no ha llevado de alguna forma a esa pérdida de identidad? A decir al final, ¿qué somos como iglesia? Totalmente. ¿Simplemente somos un grupo que se reúne el domingo? ¿O entendemos que somos luz y sal? Y por eso, cuando decías recién esta historia aterra, digo, wow, esta nación perdió su identidad. Lo más valioso que podían tener. Claro. Esto es lo que somos. Qué peligro que como iglesia terminemos perdiendo nuestra identidad por la fascinación del poder, por queremos ser como, y es donde estas historias dejan de ser simples historias y se tornan en historias de carne y hueso, ¿no? Que toman un valor mucho más profundo. Y termina siendo una llamada a acción. Porque la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces, y se lo dejamos picando para la próxima semana, ahí donde nos veremos y exploraremos la caída de Asiria. Ahí vamos a verlo la próxima semana. Interesante. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.